que el Islam presenta. Empezamos, en primer lugar, hablando o limitándonos a hablar sobre Dios, el concepto de Dios. ¿Qué es lo que el Islam presenta a la gente o aporta a la gente al respecto? ¿Qué es lo que le hace diferente de las demás religiones en cuanto al concepto de Dios, en cuanto a la forma de llegar a Dios, en cuanto a la forma de adorar a Dios? ¿Qué es lo que aporta el Islam y qué es lo que lo hace diferente de las demás religiones? Bien, bueno, primeramente el racismo. ¿Qué significa el racismo? El racismo significa creerse superior al otro o mejor al otro por su condición, ya sea condición física, ya sea por su naturaleza, ya sea por su origen, etcétera, su etnia, su color, etcétera, etcétera. Creerse superior al otro. Esto el Islam lo prohíbe y claramente tanto Allah como el profeta Muhammad sallam nos enseñan, nos dicen que no hay nadie superior a otro ante Dios, excepto por la piedad. Que el blanco no es superior al negro, ni el negro es superior al blanco, excepto por la piedad, excepto por la devoción. Esto por un lado. Y en el Islam, alhamdulillah, no hay intermediarios. No necesitas a un creado para llegar al creador. Si tú necesitas conectar con tu creador, lo que debes de hacer es hacerlo de la manera que Allah nos ha enseñado a través de su libro y a través de su profeta, o de su último profeta del que deberíamos de seguir. Yo siempre pongo un ejemplo, Abdesamad, que creo que las personas de este tiempo deberían de meditar. Imaginemos por un instante, y perdona que me salgo un poquito, pero no verás que voy a regresar a tu pregunta. No hay problema, bismillah, hermano. Es para a modo de meditación. Imaginaos por un momento que yo soy creyente en Dios, pero no estoy en este tiempo. Vamos a viajar en el tiempo 3000 años atrás. 3000 años atrás, antes de que viniera el profeta Muhammad, antes de que se revelara el Corán, incluso antes de que viniera Jesús. Imaginaos que yo me encuentro con Moisés y estoy en la época en la que Dios ha enviado al profeta Moisés, al que se le reveló la Torá. Y yo soy creyente, debo de seguir al profeta que Dios ha enviado en mi tiempo, ¿correcto? Pero después se va Moisés se va y viene otro profeta que se llama Jesús. Y yo lo rechazo y no lo sigo a él ni a su evangelio. ¿Cómo debe ser eso ante los ojos de Dios? Yo digo ser creyente, pero digo, no, con la Torá de Moisés tengo bastante. No necesito seguir a Jesús, no necesito más, ya está bien así. Yo estoy rechazando lo que Dios me envía y no estoy abriéndome a completar lo que Dios me está enviando, que es un beneficio para mí, que yo estoy necesitado de ello. Esto es lo que pasa cuando nosotros, en esta época, rechazamos el mensaje de Muhammad, rechazamos el Corán, que es la última guía que Dios envía a la humanidad para completar todo lo que Dios había revelado hasta el día de hoy. Entonces, si nosotros vamos a ir al Corán, vamos a ir a las enseñanzas del profeta Muhammad sallam, encontraremos cómo tenemos que adorar a Dios. Entonces uno dice, no, yo voy a rezar, no necesito rezar como rezaba Muhammad. Esto no es lógico, esto no es coherente y esto no es razonable. ¿Por qué? Porque Dios lo ha enviado para enseñarte cómo tienes que rezar, para enseñarte cómo tienes que hacer los actos de adoración. Entonces tú necesitas de Él, de seguir las enseñanzas de Él, porque Dios lo ha enviado para ello. Si tú tienes una máquina, un coche, y vas al mecánico y te dice que falla el motor de arranque, que tienes que cambiar el aceite, que tienes que cambiar los frenos, y no le haces caso al mecánico que ha cogido un manual de instrucciones, sabe cómo funciona la máquina y sabe cómo funciona el manual de instrucciones que ha fabricado y que le ha dado el creador, entonces ese coche va a fallar por no seguir los consejos de los profesionales. Entonces, en la hora de la adoración, en la hora de acercarnos a Dios, tenemos que seguir los consejos de los profetas y en nuestro tiempo, nuestro profeta es el profeta Muhammad. Y el profeta Muhammad enseñó el camino para llegar, él es la antorcha luminosa, es el camino para llegar a nuestro Señor, para llegar a Dios, para completar nuestras cualidades, para ser seres humanos óptimos. Entonces, todas las desgracias que están pasando en este mundo, que hoy en día los grandes pensadores, los científicos, la gente de conocimiento están buscando soluciones,
La raíz de todo es esto, es que nos hemos apartado de lo que Dios ha revelado y del camino que el profeta nos ha dado. Y la solución para que todo vuelva a la tranquilidad y todo vuelva a la paz y no veamos estas miserias, gente pasando hambre, guerras, etcétera, 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 es volver al camino de Dios. Entonces, el problema es por apartarnos del camino de Dios y la solución está en volver al camino de Dios. Fíjate cuánto necesitado está, qué necesidad tenemos de volver. El cambio, la buena vida, el éxito, la tranquilidad, la felicidad, la paz, depende de que volvamos a ello o no. No sé si me has entendido por dónde voy. Te he entendido perfectamente, querido hermano, te he entendido perfectamente. El ejemplo que has dado es muy interesante. Y aquí me gustaría destacar o resaltar un concepto que se menciona repetidamente en el Corán, y es que el Corán y el Islam es descrito en el Corán. Allah califica el Islam y el Corán de varios adjetivos, de diferentes. De ellos, Allah describe en alguna ocasión el Corán y el Islam de ser luz, y en otra ocasión describe el Corán y el Islam de ser espíritu. Y el hecho de a qué se debe estas descripciones dadas al Corán y dadas al Islam, luz y espíritu. Y el Corán, cuando es descrito como luz o es descrito como espíritu, toda la revelación cuando se describe como espíritu es simplemente porque da vida a nuestros corazones. Y por eso vemos que Allah en varias ocasiones en el Corán hace comparación entre aquel que siga la guía de Allah y aquel que se niegue a seguir la guía, como el muerto y el vivo. El vivo es aquel que sí realmente siga la guía que le llega de su creador a manos de sus profetas y mensajeros, y aquel cuyo corazón ya está endurecido, está cegado, está muerto, aunque pueda respirar, aunque pueda suspirar, pero realmente su alma y su corazón están muertos. Esta comparación nosotros la vemos repetida en el Corán en varias ocasiones. Y eso para hacer hincapié en la necesidad constante, reemplazable que nosotros tenemos del Corán y que nosotros tenemos del Islam. Simplemente nosotros sin el Islam y sin el Corán estamos muertos, aunque podamos respirar. Y con el Corán y con el Islam nosotros estamos vivos, aunque nos hayan enterrado a nosotros bajo tierra. Este concepto es muy importante realmente, y por eso vemos que nuestro amado profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, subraya y recalca el mismo concepto cuando dice: el ejemplo de aquel que recuerde a Allah y aquel que no es como el ejemplo del muerto y el vivo. Y realmente esta es la descripción perfecta de quién y la comparación entre aquel que acepte y siga la guía de Allah y el Altísimo, y aquel que no. Es como la comparación entre el muerto o entre el vivo y el muerto. Hay muchos problemas, la humanidad tiene un montón de problemas, la humanidad tiene muchas crisis. El racismo no es más que uno de los aspectos problemáticos que padece hoy en día la humanidad. Pero nosotros creemos que por ahora lo más importante para la humanidad es que conozca a su creador. Realmente hay mucha confusión. La gente quiere saber qué es lo que aporta el Islam en este aspecto. El Islam realmente, desde mi punto de vista, se caracteriza por varios méritos y varias cualidades. La primera cualidad del Islam es su sencillez y facilidad. La facilidad de conocer el Islam y la facilidad de comprenderlo. En un día, una persona puede asimilar perfectamente los pilares de la fe en el Islam, el credo y la doctrina del Islam. No va a encontrar en el Islam ningún misterio, ninguna complicación, no va a encontrar en el Islam ambigüedades, en absoluto. Va a encontrar en el Islam una religión muy fácil de comprender, y todas las personas, teniendo en cuenta la diferencia de su nivel de comprensión, de su nivel de estudio, de su nivel intelectual, va a tener acceso y
podrá comprender fácilmente el Islam y el Corán. Y esto es algo que Allah el Altísimo, como dice, como dice Allah en el Corán, que Allah subhanahu wa ta'ala hizo fácil la comprensión del Corán, pero esta facilidad es para aquellos que razonen, para aquellos que reflexionen. Otra característica importante, la facilidad de practicar el Islam. La persona en el Islam no va a encontrar ninguna dificultad en llevarlo a la práctica. Hay personas que a veces me dicen, hermano, es que yo soy latino y mi cultura es diferente, pero él aún entiende la religión de forma equivocada. Piensa que el Islam no puede encajar con las personas que provienen de cultura latina. Y piensa que el Islam es una religión limitada a cierta cultura o a cierta raza o a cierto lugar. Pero realmente él ignora, no sabe que la mayoría de los musulmanes no son árabes. La mayoría de los musulmanes, hay muchos musulmanes europeos, americanos, latinos, africanos, asiáticos. Eso quiere decir que el Islam alberga en su seno a diferentes culturas, a diferentes razas, a diversas nacionalidades, a diferentes idiomas. Esto es algo único y singular del Islam, algo que hace al Islam diferente y hace al Islam una religión única, incomparable con cualquier otra religión. También el otro aspecto importante del Islam es que el Islam es un programa de vida. ¿Qué significa un programa de vida? Yo una vez me encontré con un nuevo musulmán en España, en Granada, era latino. Le hice una pregunta muy sencilla, le dije, tú desde que te hiciste musulmán, ¿qué cambio trajo el Islam a tu vida? ¿El Islam cómo cambió tu vida? Me dio una respuesta muy inteligente realmente. Me dijo, yo desde que me hice musulmán dejé de hacer preguntas absurdas. Subhanallah. Me dijo, yo desde que me hice musulmán dejé de hacer preguntas absurdas. Y realmente esta respuesta me la dieron otros hermanos, pero en otras palabras. Algunos otros hermanos me dijeron, ahora ya encuentro sentido a mi vida, ahora ya puedo sentir que mi vida tiene valor, etcétera, etcétera. En otras palabras, pero la misma respuesta. Esto realmente es algo que solamente encuentra las personas en el Islam. El Islam, brevemente podemos nosotros decir que el Islam, a diferencia de las demás religiones, te presenta este manual que tú has mencionado y te brinda en instrucciones, directrices precisas y perfectas para cada situación y para cada aspecto de nuestra vida humana. Te da y te concede, te brinda, te proporciona instrucciones, directrices relacionadas con tu relación con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos, con tu esposa, con tus vecinos, con el medio ambiente, con los animales, con el gobernante con los ciudadanos, con la economía, con la política, con la política internacional, etcétera, etcétera, etcétera. En el Islam no va a haber ningún hueco. La persona no encontrará ningún hueco en su vida, encontrará todos los huecos, todos los vacíos que tenía él antes, esos márgenes que él tenía antes de su islamización, ya los tendrá todos llenados, ya los tendrá todos ya satisfechos gracias a las respuestas que el Islam da y ya las inquietudes que la gente tenía antes de su islamización empieza a desaparecer, empieza a desvanecer. Y realmente esto es lo que los compañeros del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, decían. Y también cuando dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, para que saquéis a la gente de la oscuridad a la luz. La luz del Islam es una luz que ilumina todos los aspectos de la vida humana. Es una luz que ilumina todos los aspectos de nuestra vida humana. Y por eso creo que las personas que entran en el Islam, las personas que conocen el Islam, conocen verdaderamente, realmente el Islam, nunca se encuentran, nunca se sienten dispuestos a abandonar el Islam o renunciar a él. La dulzura de la fe, la tranquilidad y la paz que ellos encuentran cuando ya hayan conocido, se hayan adentrado al Islam, realmente es algo incompensable, es algo incomparable. Mi querido hermano, si puedes, Barakallah fik, detallar más el punto, la aportación del Islam acerca del Tawhid, del monoteísmo y la relación con Dios el Creador. Si puedes detallar más y darnos más información sobre este punto importantísimo, Barakallah fik, que es muy importante, que es lo que la gente va a encontrar en el Islam y lo va a encontrar en las otras religiones.
Pues esto es la base y la piedra fundamental que sostiene nuestra religión, el Islam. Es el monoteísmo y la creencia en Dios uno y único, sin asociados, con sus atributos sublimes y en su soberanía y su poderío, que solamente pertenece únicamente y exclusivamente a Dios. El Islam nos enseña y nos detalla cómo es el concepto de Dios, porque muchas religiones no acaban de entender el concepto de Dios y acaban humanizándolo o acaban digamos, debilitando a Dios o acaban insultando a Dios al fin y al cabo, porque lo quieren rebajar cuando Él está a gran altura y por encima de lo que intentan atribuirle. Dicen que Dios tiene hijos, dicen que Dios se cansa, dicen que Dios, subhanallah, duerme, que Dios combate con sus criaturas, que intentan, no acaban de concebir cómo es Dios. Y esto el Islam lo deja muy claro. Cuando uno estudia el Corán, estudia los versículos del Corán que hablan del monoteísmo, que hablan de la unicidad de Dios, entonces es solamente cuando lo lee se da cuenta de que esto es la verdad. Hay un versículo del Corán que es un capítulo del Corán, el capítulo de la adoración pura, que nos dice que Dios es uno y único. No ha engendrado y no ha sido engendrado. No hay nadie como Él y no hay nadie que se pueda comparar a Él. Él es eterno. Entonces, solamente este versículo en el que ya tira por tierra la creencia de aquellos que hay alguien que se pueda asemejar al Creador, hay alguien que pueda tener las características del Creador, la capacidad del Creador, el poder del Creador, la divinidad del Creador. Solamente con estos pocos versículos tiras por tierra todas estas falsas creencias. Y además, una cosa muy importante es que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado excepto el Creador, excepto Dios. Cuando vemos que hay otras creencias que adoran estatuas, que adoran santos, que adoran vírgenes, que adoran animales, que adoran otras divinidades, pues eso no puede conceberse ni puede llegar a entenderse cuando una persona analiza fríamente. Y esto es el Islam. El Islam es la creencia pura hacia tu Creador. No vas a encontrarlo solamente en el Islam. ¿Por qué? Porque cuando analizas las demás religiones, encuentras siempre, si no hay un intermediario, a otro. Si no te encomiendan a que adores a otro que no es Dios, te dicen que para llegar a Dios necesitas estar en un lugar especial o necesitas hablar con una persona especial. Pero en el Islam no. En el Islam Dios te dice, pedidme que yo responderé. Acudid a mí y me encontraréis. Allah subhanahu wa ta'ala, Dios rompe y tira por tierra todas estas falsas creencias que no son propias de nuestro Creador. Y Dios ama al ser humano. Dios no ha creado al ser humano para castigarlo, para que sufra, para que lo pase mal. Al contrario, Dios ha creado al ser humano y le ha enviado una guía, un camino para que el ser humano alcance el éxito, alcance la felicidad, alcance la tranquilidad. No solamente en esta vida corta, efímera, mundana, sino también en la vida eterna, en la vida que tiene un principio pero que no tiene un final. Es la vida que vendrá después de la muerte. Entonces, para alcanzar esta felicidad, para alcanzar esta tranquilidad, para tener esta paz interior y para, como decías muy bien, completar todas las facetas y ser un ser humano equilibrado, entonces necesitas de someterte, de entregarte a tu Creador. Él no lo necesita. Hay una cosa que tenemos que entender muy bien. Dios no nos necesita. No necesita que lo adoremos, ni que recemos, ni que ayunemos, ni que demos de comer a un pobre, ni que visitemos a un enfermo, ni que respetemos a los padres, ni que seas cordial con tus vecinos, ni que hagas el bien. No gana y no pierde. No le das y no le quitas. Por muy bien que hagas, no aumentará lo que él tiene, y por muy mal que hagas, no va a disminuir nada lo que él tiene. Somos nosotros quienes necesitamos. Somos nosotros quienes necesitamos la religión, el camino, esta forma de vida. Nosotros necesitamos el Islam, no es que el Islam nos necesita a nosotros. Dios nos ha creado y nos da el Islam para que lo podamos conocer, para que podamos entender cómo es Dios y para que sepamos cómo hay que vivir, qué es bueno, qué es malo, qué nos perjudica, qué nos beneficia, qué nos acerca a Dios, qué nos aparta, qué nos hará entrar en el paraíso, qué nos hará entrar en el infierno.
Esto es lo que contiene esta guía. Esto es lo que contiene este manual, esta forma de vida. Que esto es lo que da el Islam. Entonces, algunas personas piensan que son lo suficientemente inteligentes para saber qué es bueno y qué es malo. Pero no es así. De ser así no estaría el mundo como está. Si somos tan inteligentes, ¿verdad? Pero nosotros somos quienes necesitamos de esta guía y de este camino para alcanzar la felicidad, el éxito, la bienaventuranza y para poder también hacer no solamente que nosotros estemos mejor, sino que el resto de la humanidad esté mejor. Y como tú decías muy bien, Barakalofik, no solamente los seres humanos, las plantas, los animales, todo el ecosistema se va a beneficiar de esta práctica de